Muy buenos días, yo soy el profe Silvio Piñango, estamos en graduate.cl y hoy vamos a hablar acerca de la química orgánica y los grupos funcionales. La química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos orgánicos, es una rama de la química general y estudia las cadenas carbonadas de hidrocarburos. El carbono puede formar enlazables con muchos elementos, incluyéndose a sí mismo. Esto ocurre porque el carbono tiene como valencia, tiene 4 valencias. Esto permite que el carbono forme estructuras tridimensionales al formar compuestos químicos. El modelo de hibridación orbital explica que el carbono posea 4 enlaces en lugar de los 2 usuales. Proviene de que los enlaces sean o permite que los enlaces sean más fuertes de lo que serían en ausencia de una hibridación normal. Y esto permite a su vez que el carbono presente una forma tetraédrica alrededor de su núcleo. Podemos ver la imagen de un átomo de carbono en la pizarra donde existen o posee 4 orbitales que se alejan o se estructuran en diferentes direcciones. Si nosotros enlazamos el átomo de carbono con átomos de hidrógeno, entonces veremos que estos comparten electrones con el átomo de carbono, formando enlaces muy estables. Aquí se presentan los átomos de hidrógeno que forman la estructura. Los hidrocarburos son compuestos químicos orgánicos formados mayoritariamente por átomos de carbono e hidrógeno. Se pueden clasificar a su vez en hidrocarburos acíclicos cuando la molécula es lineal. Estos compuestos acíclicos pueden ser saturados en el caso de que presenten solamente enlaces sencillos o insaturados si presentan dobles o triples enlaces. Los hidrocarburos saturados los conocemos como alcanos y presentan una estructura en la cual los carbonos están enlazados por enlaces sencillos, mientras que los hidrocarburos insaturados presentan dobles o triples enlaces. Si presentan dobles enlaces, los conocemos como alquenos. En la fórmula que se presenta tenemos un eteno con dos dobles enlaces, con un doble enlace sencillo. Si presentan triples enlaces, entonces estamos en presencia de un alquino y la fórmula, por supuesto, presenta un triple enlace. El otro tipo de hidrocarburos es el de los hidrocarburos cíclicos. Su estructura es de cadena cerrada y tenemos en este caso dos tipos, los saturados y los insaturados. En los saturados, el hidrocarburo presenta una cadena cerrada y solamente presenta enlaces sencillos. Los conocemos como alicíclicos. Presentamos acá el ciclopentano. Como se puede ver, solamente tiene enlaces sencillos. Entre los insaturados tenemos a los aromáticos. Los aromáticos son hidrocarburos que presentan dobles enlaces alternados en posiciones 1, 3, 5. De ellos hablaremos un poco más adelante. Hablemos de los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos lineales que pueden ser de cadena sencilla o ramificados también. Cuando son de cadena lineal, los nombramos por la cantidad de átomos de carbono que presente la molécula. En el presente caso, tenemos 4 átomos de carbono y su nombre es butano. Los ramificados, además de la cadena lineal, presentan, como su nombre lo dice, ramificaciones que son llamadas radicales alquílicos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados, presentan doble enlace. Los podemos clasificar también en alquenos lineales y alquenos ramificados.
Un alqueno lineal puede tener más de un doble enlace. En el caso presente tenemos el 1,3-butadieno. Presenta dobles enlaces en el carbono 1 y en el carbono 3. Mientras que el alqueno ramificado que presentamos es el 2-metilpropeno. Tiene un doble enlace en el primer carbono, pero en el segundo carbono tiene una ramificación con un átomo de carbono, el metil. ¿Cuáles son los usos tanto de alcanos como de alquenos? Bueno, en primer lugar, los alcanos de bajo tamaño de cadenas cortas son utilizadas como combustible. El butano, el propano y hasta el pentano es utilizado como gas doméstico. También los alcanos de tamaño mayor son usados como parafinas, son llamados parafinas y pueden ser usados en muchas aplicaciones. Una de ellas es la fabricación de velas. Los alquenos de tamaño pequeño, de cadenas cortas, son utilizadas como combustibles, pero por su alto poder calorífico, cuando se queman, son usados también como en soldadura. Tenemos el caso del etileno. Los alcanos, tanto alcanos como alquenos, son utilizados como materia prima en la fabricación de plásticos. Y algunos de ellos son usados como ingredientes en algunos medicamentos en el área de la farmacia. Los alquinos, hidrocarburos insaturados con triples enlaces. También tenemos en este caso alquinos lineales y alquinos ramificados. El ejemplo que presentamos es el 2-pentino. Como podemos ver, contamos la cadena de izquierda a derecha y en el carbono número 2 tenemos un triple enlace. Como ejemplo de ramificado tenemos el terbutil acetileno. En este caso tomamos como cadena principal solamente el par de carbonos que presentan el triple enlace, mientras que el grupo que se presenta a la derecha lo tomamos como un radical completo de nombre terbutil. Los hidrocarburos cíclicos o ciclos los podemos clasificar como cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. En el caso de los cicloalcanos, presentamos cadenas cerradas que comienzan en un átomo de carbono y terminan en el mismo átomo haciendo un círculo o haciendo un ciclo. Se presenta aquí el ciclo hexano. Los cicloalquenos son también cadenas cerradas que pueden ser simples o ramificadas, pero que presentan en su cadena principal en el ciclo uno o más dobles enlaces. Como ejemplo presentamos el 1-metil ciclohexeno. También podemos conseguir cicloalquinos cuando dentro de la cadena del ciclo se presentan triples enlaces. Entre los usos de los alquinos y también de los ciclos, tendremos el uso de los gases, las cadenas de pequeño tamaño, como combustible. En el caso de los alquinos, conocemos, es muy conocida la soldadura con acetileno y oxígeno. También los alquinos son utilizados como materia prima en la producción de polímeros como materia prima para elaborar plásticos. Ponemos acá unos tubos de PVC como ejemplo y también colocamos acá una cuerda que es hecha con material plástico. También podemos tener que los ciclos y los alquinos forman materia prima para elaborar pigmentos y pinturas. Los hidrocarburos aromáticos están incluidos dentro de los hidrocarburos cíclicos. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque forman la materia prima de muchos productos industriales. Los aromáticos los podemos clasificar como aromáticos monosustituidos cuando en la cadena cíclica del aromático
tenemos un sustituyente. Ejemplo, el metilbenceno. Tenemos una ramificación, un radical metilo unido a la cadena del benceno, que es la cadena principal. También tenemos los hidrocarburos aromáticos disustituidos, que presentan dos ramificaciones o sustituyentes. En el caso se presenta el 1,4-dimetilbenceno. Cuando la cadena de aromático, el benceno o un derivado del benceno presenta más de dos sustituyentes, los podemos clasificar como aromático polisustituido. En este caso presentamos el 1,3,5-trimetilbenceno. También podemos encontrar aromáticos policíclicos o aromáticos de condensación, en el cual las cadenas están formadas por dos o más cadenas de benceno unidas por enlaces. Como ejemplo, les colocamos aquí el naftaleno. Entre los usos que son muy amplios de los aromáticos tenemos, se usan como materia prima para la fabricación de disolventes, de sustancias disolventes. El benceno en combinación con el nitrógeno puede formar explosivos como la conocida TNT, la trinitrotolueno, y también podemos encontrar el uso de aromáticos en sustancias preservantes de madera, selladores y también en algunas pinturas. Los hidrocarburos aromáticos sencillos que presentan solamente átomos de carbono e hidrógeno pueden servir como base para fabricar otros compuestos que tienen propiedades radicalmente distintas cuando añadimos átomos diferentes de estos a la cadena. Estos átomos que podemos añadir pueden ser oxígeno, pueden ser átomos de halógeno como el cloro, el bromo, el yodo. También podemos incluir o añadir a la cadena átomos como el nitrógeno y combinaciones de ellos como moléculas de amoníaco o moléculas de óxido nítrico, óxido nitroso, para formar lo que se llaman los grupos funcionales. Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que dan características diferenciales al compuesto en que se presenta y que están unidos a la cadena de hidrocarburos. Los principales grupos funcionales que trataremos en este caso son los haluros, los alcoholes, los éteres, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, los aldehídos, las aminas y los nitroderivados. Hay muchos más, pero esos son los principales y más extendidos industrialmente, comercialmente y hasta en el hogar los podemos conseguir. Hablemos en primer lugar de los derivados halogenados. Se definen como compuestos en los cuales uno o más átomos de hidrógeno son sustituidos dentro de la cadena de hidrocarburos. En este caso podemos conseguir como sustituyentes átomos de cloro, de bromo, de yodo o de flúor, e inclusive otros átomos que son menos comunes y que no se clasifican dentro de los halógenos, pero que también presentan esa función, como es el átomo de azufre. La fórmula general de los derivados halogenados se presenta en pantalla. La R representa y va a seguir representando un grupo alquilo o una cadena de hidrocarburo, una cadena carbonada, mientras que la X representa cualquiera de los átomos que se mencionaron anteriormente. Los derivados halogenados los podemos clasificar en haluros de alquilo, cuando la cadena a la cual se une el átomo de halógeno es una cadena lineal, o en haluros de arilo si el átomo de halógeno se une a una cadena de aromáticos, los que vimos anteriormente. Los haluros de alquilo pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Son primarios cuando
el átomo de halógeno está unido a un carbono primario. Ejemplo, el 1-cloropropano. Como vemos, la cadena carbonada, el hidrocarburo, tiene 3 átomos de carbono, lo que nos da el nombre, por supuesto, nos permite nombrarlo como propano. Y en el carbono número 1 tenemos un átomo de cloro unido. Como se puede apreciar, la cadena perdió un átomo de hidrógeno para que se uniera el átomo de cloro. Como ejemplo de los secundarios, de los haluros de alquilo secundarios, tenemos el 1,2-dicloroetano. En esta cadena, el cloro está unido a un carbono intermedio, el cual está unido a su vez a 2 átomos de carbono. Como haluro de alquilo terciario, se presenta el cloruro de isopropilo. El cloruro de isopropilo, en este caso el cloro, está unido a un carbono que presenta 3 sustituyentes radicales alrededor. Los haluros de arilo presentan átomos de halógeno unidos a cadenas de aromático, como el benceno, que es el más sencillo. En el caso que se presenta acá, tenemos el 1,2-diclorobenceno o el ortodiclorobenceno. Los usos que se pueden dar a los derivados halogenados son muy amplios. Aquí se presentan solo unos cuantos. Tenemos, por ejemplo, que los derivados halogenados pueden ser utilizados como herbicidas o como pesticidas en la industria agrícola. También tenemos que los haluros de alquilo o derivados halogenados son usados en la fabricación de gases refrigerantes. El más conocido de ellos, el tetraclorometano. El tetraclorometano. Los alcoholes es otra familia de los compuestos orgánicos llamados, por supuesto, grupos funcionales. Los alcoholes son compuestos orgánicos que poseen un grupo hidroxilo, un grupo OH, unido a una cadena carbonada o una cadena de hidrocarburo. La fórmula general de los alcoholes está formada por supuesto, la cadena de hidrocarburo representada por la R, unido con un grupo OH, como se puede apreciar. Los alcoholes los podemos clasificar al igual que los haluros, en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, en este caso se presenta como ejemplo un alcohol primario, el etanol. El etanol es una cadena de 2 átomos de carbono que está unido con un grupo H en uno de los carbonos. Como secundario se presenta el 2-butanol. En este caso, el grupo OH se encuentra unido al carbono número 2 de la cadena, el cual por supuesto está unido a 2 átomos de carbono diferentes. Y como terciario se presenta el 2-metil 2-propanol o alcohol terbutílico. También tenemos un tipo especial de alcoholes que son los fenoles. En este caso, el grupo hidroxilo se encuentra unido a una cadena de hidrocarburo aromático. Se presenta en este caso el hidroxibenceno o fenol. Entre los usos que tenemos para los alcoholes, por supuesto tenemos el muy conocido uso del alcohol como antiséptico para curar las heridas. El alcohol se usa ampliamente como base en la fabricación de perfumes y fragancias, también como precursor de algunas fibras sintéticas como plásticos, y también tenemos como uso para los alcoholes su utilización como anticongelante para los motores de los carros. Esta propiedad, este uso es posible gracias a que los alcoholes tienen puntos de fusión, de congelamiento inferiores a los del agua, lo que permite utilizarlos a temperaturas por debajo del cero. Otro grupo funcional que podemos estudiar es
el de los éteres. Son grupos funcionales que se forman por la sustitución de el hidrógeno por grupos orgánicos. Estos grupos están unidos al oxígeno. La fórmula general de los éteres es el átomo de oxígeno unido a dos grupos radicales o grupos de cadenas carbonadas que pueden ser iguales, pero también pueden ser diferentes. Los éteres se pueden clasificar en éteres alifáticos cuando el oxígeno está unido a dos cadenas lineales. Pueden ser simples si los dos radicales que están unidos al átomo de oxígeno a izquierda y derecha son iguales. Por ejemplo, el dietil éter. O pueden ser mixtos cuando los radicales, las cadenas que están unidas al oxígeno a ambos lados son diferentes. En este caso presentamos el etil propil éter. También podemos conseguir éteres aromáticos si los sustituyentes, los radicales que se unen al oxígeno, son cadenas aromáticas. Presentamos acá el éter difenílico o difenil éter. Entre los usos más comunes de los éteres tenemos que se usan como disolventes. También son muy conocidos los pegamentos epóxicos que se usan en el hogar y en la industria también. Y los éteres también son utilizados en la fabricación de perfumes. Otro grupo funcional es el de los aldehídos y cetonas. Y los presentamos esta vez en forma conjunta porque ambos provienen por la sustitución de uno o más hidrógenos por un grupo carbonilo. El grupo carbonilo se presenta como un átomo de oxígeno doblemente enlazado a uno de los carbonos de la cadena. Los aldehídos, cuya fórmula general es un radical unido al grupo carbonilo, tiene la característica de que dicho grupo está unido en un extremo de la cadena. En los aldehídos, el grupo carbonilo se encuentra, por supuesto, en posición terminal o extrema. El ejemplo que presentamos es el propanodial, donde el grupo carbonilo se encuentra unido en los dos extremos de la cadena de propano. También tenemos las cetonas que, a diferencia de los aldehídos, el grupo carbonilo se encuentra en una posición central o intermedia. El ejemplo que colocamos acá es el de la propanona. Como se puede ver, el carbono central está unido al oxígeno. Entre los usos de los aldehídos y las cetonas tenemos que muchos de los aldehídos se encuentran naturalmente en algunas sustancias, en algunas plantas, dándole aroma a estas sustancias. En la canela tenemos que el principal causante del aroma de la canela o de la vainilla es un aldehído. También tenemos que los aldehídos y las cetonas son utilizados como precursores de algunos productos químicos, como las pinturas, en este caso la pintura de poliuretano. La menta también tiene como componente un aldehído que le da su fragancia. Y bueno, fabricación de pinturas. Y uno de los usos más conocidos de las cetonas es el de disolvente de algunos esmaltes. En nuestros hogares es muy usado la acetona como disolvente del barniz de uñas. El siguiente grupo que vamos a estudiar hoy es el de los ácidos carboxílicos. Este grupo es muy importante por la amplia variedad de productos que donde suelen estar contenidos.
Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que presentan uno o más grupos carboxilo unidos a la cadena carbonada. Los grupos carboxilo son diferentes a los anteriores, a los grupos carbonilos, porque presentan dos átomos de oxígeno unidos al carbono terciario. Se presenta en la pantalla. Es un grupo radical unido con el grupo carbonilo COOH. En una cadena carbonada puede haber uno o dos grupos carbonilo extremos, pero estos grupos también se pueden conseguir en carbonos intermedios de la cadena y se presentan con otra clasificación. Los ácidos carboxílicos se pueden clasificar en carboxílicos alifáticos, cuando el grupo carboxilo está unido a una cadena lineal, mínimo un grupo alquilo unido al grupo carboxilo. En el ejemplo que se presenta tenemos el ácido hexanoico. Hexanoico porque la cadena carbonada tiene 6 átomos de carbono y en el extremo tienen un grupo carboxilo que permite dar el sufijo oico para identificarlo como ácido. También podemos conseguir ácidos carboxílicos aromáticos si el grupo carboxilo está unido a un hidrocarburo aromático, como puede ser el benceno. Presentamos acá el ácido benzoico o ácido fenilmetanoico. Como se puede ver, el grupo carboxilo está unido a una cadena de benceno. Entre los usos que tenemos para los ácidos carboxílicos son muy variados, desde su uso en las bebidas gaseosas. También es utilizado como producto principal en muchos medicamentos como antimicóticos. La aspirina también presenta un ácido carboxílico que es el ácido acetilsalicílico. En los quesos se presenta naturalmente el ácido butírico, que es un ácido carboxílico. Y para la elaboración de jabones se utilizan las grasas que pueden ser grasas animales o vegetales, y estas grasas son ácidos carboxílicos de cadena más larga. Los ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos por sustitución del átomo de hidrógeno del grupo carboxilo por una cadena carbonada alifática o aromática. En este caso, en el grupo carboxilo, tenemos que, según la fórmula general, el hidrógeno que presentaba es sustituido por otro radical, por un segundo radical. Los ésteres se clasifican también en ésteres alifáticos cuando las cadenas son lineales. Se presenta el ejemplo del propanoato de butilo. Como vemos, el hidrógeno del grupo carboxilo fue sustituido por una cadena de 4 carbonos, que es el butilo. El acetato de propilo es otro ejemplo. Aquí tenemos una cadena más corta, pero también podemos tener ésteres aromáticos. Los ésteres aromáticos presentan como sustituyente, puede ser uno o dos sustituyentes que sean aromáticos. En este caso, en el ejemplo, se presenta un solo sustituyente que es el grupo fenilo o benceno, y el nombre de este compuesto es benzoato de metilo. Entre los usos de los ésteres tenemos que también pueden ser usados como disolvente en diversos procesos de fabricación industriales. Se utilizan, por supuesto, para fabricar también jabones, y algunos de ellos son utilizados en la fabricación de ambientadores porque tienen propiedades de fragancia. Tienen muy buenas fragancias algunos de ellos. Y bueno, los ésteres también son utilizados como precursores en la fabricación de polímeros para fabricar fibras sintéticas, lo que nos permite fabricar con ellos telas como el rayón, etc.
También podemos hablar de las amidas. Las amidas también son derivados de los ácidos carboxílicos, pero en la sustitución del hidrógeno eh, se sustituye todo el grupo OH en lugar de solamente el hidrógeno. La fórmula general y la sustitución es, por supuesto, por un radical amino. La fórmula general se presenta en pantalla. Como ejemplo, tenemos que la pentanamida. Al final de la cadena podemos ver el grupo amino que proviene del amoníaco unido a la cadena principal. Los tipos de amidas, entre los tipos de amidas podemos conseguir las amidas primarias cuando en el átomo de nitrógeno que forma el grupo amino es sustituido solamente uno de los hidrógenos. Ejemplo, la metanamida. También podemos tener amidas secundarias cuando dos de los átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno son sustituidos por grupos radicales o grupos alquilos. Ejemplo, la N-metiletanamida. También podemos tener amidas terciarias cuando la totalidad de los átomos de hidrógeno del átomo de nitrógeno son sustituidas por grupos radicales. En este caso tenemos la N-dietilbenzamida. Entre los usos de las amidas tenemos la fabricación de fibras sintéticas, como el dacrón. También las amidas son utilizadas en la fabricación de pegamentos especiales para papel. Y también tenemos que la espuma de poliuretano es un polímero que es fabricado a partir de algunas amidas. Las aminas son un compuesto muy importante porque están estrechamente ligadas con la biología del cuerpo humano. Las amidas son derivados orgánicos del amoníaco, el NH3, por sustitución de uno, dos o tres átomos de hidrógeno con sustituyentes alquílicos o arílicos, aromáticos. La fórmula general de las amidas es un radical alquílico unido a un grupo amino. Las aminas las podemos clasificar al igual que las amidas dependiendo del número de átomos de hidrógeno que sean sustituidos en el grupo amino. Serán primarias cuando solamente uno de los hidrógenos del NH3 es sustituido con un grupo alquilo o arilo. El ejemplo que tenemos acá es la metilamina. Tenemos un grupo metilo alquílico unido al grupo amino. También tenemos las aminas secundarias. El ejemplo que colocamos acá es la dimetilamina. Mientras que como aminas terciarias colocamos como ejemplo la trimetilamina. Como vemos, cada uno de estos radicales sustituye uno de los átomos de hidrógeno del grupo NH3. Entre los usos de las aminas tenemos que son muy utilizados en la fabricación de pigmentos orgánicos que serán utilizados en diversas pinturas, tanto para uso doméstico como para uso industrial. Las aminas también son utilizadas en la fabricación de los champús que utilizan los niños y los bebés porque inhibe el efecto de ardor en los ojos. También tenemos muchas medicinas que se fabrican teniendo como componente importante algún tipo de aminas. Los compuestos nitrogenados son otro grupo funcional que tenemos entre los hidrocarburos. Son sustancias orgánicas que contienen uno o más grupos funcionales nitro, NO2. Los compuestos nitrogenados se nombran añadiendo el prefijo nitro a la cadena. En el ejemplo que se presenta, tenemos una cadena que tiene 5 átomos de carbono y en el carbono terminal, porque en este caso la prioridad la tiene el doble enlace,
se presenta un grupo nitro, teniendo como resultado una cadena de 5-nitro-2-penteno. 5-nitro-2-penteno. Las aminas son muy importantes porque forman parte de la estructura de los compuestos que están dentro de nuestro organismo. Cuando hablamos de aminoácidos, estamos hablando de estructuras que presentan un grupo amino. Los compuestos nitrogenados también son utilizados en la industria, sobre todo en la minería. ¿Por qué? Porque los compuestos nitrogenados permiten la fabricación de distintos explosivos. En el caso que se presenta en pantalla, tenemos la fórmula del trinitrotolueno, que presenta, o es un anillo bencénico, que presenta 3 grupos nitro como sustituyente. Entre los usos, lo dijimos, tenemos la fabricación de explosivos como el TNT. También los compuestos nitrogenados, por su nivel energético, son muy enérgicos, sus reacciones son utilizadas como combustible de cohetes, pero también tienen usos más, digamos que más pacíficos o más tranquilos, como el de la nitroglicerina, que es utilizada como un medicamento que utilizan los pacientes cardíacos. También los compuestos nitrogenados son utilizados en la fabricación de distintos barnices. Finalmente, todos estos grupos funcionales que tenemos acá obedecen a unas reglas específicas para ser nombrados, para reconocerlos. Estas reglas están basadas en la nomenclatura que emite la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta es una organización internacional que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con la química. Entre las reglas que se utilizan para nombrar los compuestos orgánicos, tenemos las siguientes. Primero, se debe elegir la cadena principal del compuesto. La cadena principal es el hidrocarburo que presenta los radicales. En segundo lugar, debemos numerar la cadena principal dependiendo de los grupos funcionales que posea o si presenta dobles o triples enlaces. En tercer lugar, se debe nombrar la cadena principal dependiendo de si posee o no enlaces dobles por la cantidad de átomos de carbonos y si son cíclicos o no. Luego se deben nombrar y numerar las cadenas laterales o los sustituyentes que están unidos a la cadena principal. En quinto lugar, se ordenan las cadenas laterales o sustituyentes utilizando para ello el orden alfabético, mientras que al final, después que tenemos todo esto organizado, se propone el nombre del compuesto. Aquí colocamos un ejemplo de una cadena que presenta dos grupos carboxílicos extremos y además presentan dos sustituyentes dentro de la cadena que son dos grupos hidroxilo. En primer lugar, y como primer paso, definimos la cadena principal, que en el caso del ejemplo es la cadena lineal que se presenta desde un grupo carboxilo al otro. Podemos ver que la cadena tiene, en el caso del segundo paso, 8 átomos de carbono. En el paso 3, definimos el nombre de la cadena según el número de átomos de carbono y según los radicales. En este caso, como tiene grupos carboxilo, es un ácido, tiene 8 átomos de carbono, es una cadena de octano, pero los dos grupos carboxílicos los indicamos con el sufijo dioico. El paso 4, en el paso 4 definimos los radicales que están unidos, que en este caso son dos grupos funcionales oxidrilo. En este caso sería el 2-hidroxi y el 5-hidroxi. Es decir, hay un hidroxi en el carbono número 2 y un hidroxi en el carbono número 5. Finalmente, resumimos el nombre de la cadena, pasos 5 y 6, como
proponiendo el nombre completo. En el caso que se presentó aquí, tenemos el ácido 2,5 dihidroxioctano dioico. En otros ejemplos podemos colocar las cadenas que tenemos acá. En este caso tenemos una cadena más corta. En el siguiente ejemplo es el 2,4 dinitrofenol. Tenemos dos grupos nitro unidos a la cadena de benceno. En el siguiente caso tenemos el ácido ciclopenteno carboxílico. Y el último ejemplo que presentamos acá es el 2-etil 4-metil pentanal y estamos en presencia de un aldehído. Bueno, esto ha sido todo por hoy y gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Yo soy el profesor Silvio Piñango. Estamos en graduate.cl y nos vemos la próxima.